Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes, el primer día de la semana en que abro junto a ustedes, de par en par, la ventana 14 para asomarnos a los temas y a las noticias más importantes de este 20 de mayo de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré con una reflexión muy personal. 117 años del nacimiento de la República Cubana. ¿Por qué apenas se conmemora oficialmente? Por otro lado, ¿cómo afecta el veto de Google a los cubanos que tienen hoy un teléfono móvil Huawei? Un atropello masivo en el malecón de La Habana, un evento trágico que ocurrió este fin de semana, ha vuelto a destapar las críticas sobre los problemas de vialidad en la isla. Y por último, las largas colas para comprar comida llegan hasta los mercados más exclusivos. Pues bien, presentados los temas, voy a pasar a revolver y a tomarme mi cafecito informativo, ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, caliente, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este sorbito aprovecho para recordarles que pueden ampliar todas estas noticias y temas en las páginas del diario digital 14 y medio, que mañana cumple 5 años. Pues bien, dicho esto, voy a pasar a la primera reflexión del día, que como les contaba, tiene que ver con un aniversario. El aniversario 117 de que el 20 de mayo de 1902 se fundara la República de Cuba. No voy ahora a hacer una secuencia de hechos, momentos, ni datos históricos, porque todo eso lo pueden encontrar en numerosos libros que se han publicado sobre el inicio y desarrollo de la República Cubana y también en numerosos artículos y análisis que pueden encontrar en Internet. Voy a detenerme más bien en cómo se ha visto la República de Cuba en las últimas décadas y cómo se ha enseñado en las escuelas. Como saben, vengo de una generación, la generación del hombre nuevo. Siempre ironizo un poco y digo que íbamos a ser el hombre nuevo y no llegamos a ser siquiera un hombre bueno. Y eso está dado en parte por la distorsión de la historia, lo esperpéntico de la historia que nos enseñaron. Desde que era muy pequeña, que comencé a leer y recibí las primeras clases de historia, me percaté de que la República era tomada todo ese periodo de 1902 hasta que Fidel Castro llegó al poder. Todo ese periodo era tomado y analizado con mucha negatividad y con adjetivos bastante peyorativos. Incluso todos los de mi generación recordaremos que en las clases de historia se hablaba de la república neocolonial o la república mediatizada y se obviaba convenientemente, y se obvia convenientemente hasta el día de hoy, los progresos, los avances, los movimientos cívicos importantísimos que en ese periodo de tiempo de más de 50 años pues lograron conquistas importantes desde el feminismo hasta el sindicalismo. Lo que ha ocurrido es que se ha tratado de presentar la historia de Cuba como si hubiera nacido ese 1 de enero de 1959, cuando los guerrilleros, los rebeldes cubanos bajaron de la sierra y empezaron poco a poco a adueñarse del país. Para los más jóvenes en la isla ha quedado muy distorsionado y amputadas partes de ese periodo de la República Cubana en que florecieron también las artes, en que aparecieron y se formaron escritores como Alejo Carpentier, el Grupo Orígenes, hasta la bailarina Alicia Alonso, que era presentada un poco como un fruto del proceso actual, tuvo una buena parte de su vida artística justamente en esa llamada república neocolonial, y lo digo entre comillas, aunque no puedan verme cuando hago la comilla con los dedos. Entonces lo que ha pasado es que la enseñanza de la historia se volvió tan rígida, tan llena de matices, que para la mayoría de los cubanos se hizo algo memorístico que solamente había que aprenderse. En el caso de la República, hablar de la pobreza, hablar de la interferencia de Estados Unidos, hablar de las desigualdades, pero no de todos los movimientos, como decía, que se gestaron, que impulsaron y que le dieron madurez también a la sociedad cubana. Como esto ha sido así, a veces me encuentro con
personas que tienen la impresión de que antes de 1959 nadie había aprendido a leer y escribir en Cuba hay padres que se han tenido que enfrentar a las preguntas de sus hijos de cómo fue que pudiste graduarte de una universidad si naciste antes de 1959 o estudiaste antes de 1959. Todas esas miradas estereotipadas, parcializadas y, como decía hace un rato, esperpénticas, sin matices, lamentablemente son las que se han entronizado en las clases de historia de Cuba. Y eso es lo que ha traído como resultado lo que estamos viviendo hoy, que la fecha del 20 de mayo sea una fecha rechazada desde la Plaza de la Revolución, desde el oficialismo, y casi convertida en una fecha, en una efeméride opositora, de manera que cada 20 de mayo son comunes las amenazas, los arrestos arbitrarios y las detenciones también dentro de las casas de activistas que quieren conmemorar ese momento. En realidad lo que están conmemorando no es a un presidente ni a un líder en específico de la Cuba republicana, están conmemorando el nacimiento de una nación soberana con sus pros y sus contras, sus luces y sus sombras, su largo camino por recorrer, pero los primeros pasos, la andadura de un país que había estado bajo un yugo colonial y que empezaba a llamarse república. Así que bueno, este es el 20 de mayo, los insto, sobre todo a los que viven dentro de Cuba y tienen menos de 50 años, acercarse a la historia con menos prejuicios, también con menos estereotipos y hurgar ahí en las anécdotas, los testimonios y los análisis de qué fue realmente esa República Cubana que nació en 1902. Pues bien, esta era la principal reflexión del día y con esto me voy a la tecnología, al otro extremo prácticamente, de la política a la tecnología. Y tiene que ver con un anuncio que ha salido este fin de semana. Como saben, pues el gigante estadounidense Google ha pues lanzado un veto contra la firma de tecnología Huawei, es una firma tecnológica china, y entonces pues Google ha dicho que pondrá limitaciones y restricciones para el uso de su sistema operativo Android, ese que conocemos de los teléfonos móviles, y para que el gigante chino pueda actualizar o mantener en sus dispositivos celulares el uso de el sistema operativo de Google. Esto es un duro golpe, es un macetazo a bueno, pues todos los que tienen un periférico de esta marca dentro de la isla, en el mundo y fundamentalmente dentro de la isla, y la gran interrogante que se abre es qué va a ocurrir con los usuarios de estos dispositivos, porque nada más que en 2018 Huawei vendió más de 200 millones de móviles en todo el mundo y ahora, aunque esas personas que ya tienen un teléfono móvil Huawei activado podrán seguir teniendo acceso a la tienda Play Store, la tienda de aplicaciones de Google, pero no podrán actualizar el sistema operativo. Ojo, esto es bastante grave porque esto supone un grave problema de seguridad. En la medida que no se actualiza el sistema operativo, pueden acumularse fallas, huecos por los que se pueden meter pues una serie de problemas, virus y ataques de seguridad que conspiran contra la estabilidad del teléfono. Así que Google ha suspendido los negocios con Huawei y ahora los que compren un nuevo dispositivo sí estarán prácticamente vetados de poder utilizar el sistema operativo de Google. ¿Cómo afecta eso a la isla? Muy grave. ¿Por qué? Porque la firma Huawei se ha impuesto en el mercado cubano de la mano de las autoridades de telecomunicaciones. No olvidemos que no solamente la mayoría de las antenas que se utilizan en Cuba para la comunicación Wi-Fi son de la marca Huawei, las que ha usado la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, en los puntos Wi-Fi, sino que también pues esta misma empresa está vendiendo los modelos Huawei preferentemente, de manera preferente, en sus oficinas. Por ejemplo, el Huawei Y3, el Huawei Y520, que oscilan entre 80 y 85 pesos convertibles, más o menos lo mismo en dólares. Así que ahora mismo hay en la isla un gran volumen
volumen de usuarios que usan este tipo de dispositivos y se hacen la pregunta de qué va a pasar. Así que si usted está pensando comprarse un Huawei, este no es el mejor momento. Y bien, me voy al tercer tema rapidito, que está marcado por un hecho trágico. Como saben, pues este día 19 de mayo, en la madrugada, 3 personas murieron y 21 resultaron heridas tras ser atropelladas por un vehículo que se salió de la vía y se subió a la acera en el área de 23 y Malecón en La Habana. El vehículo era bastante antiguo, uno de estos autos que decimos en Cuba almendrones, viejos vehículos con más de 50 años de explotación, y este suceso trágico ha vuelto a hacer saltar las críticas y las alarmas de qué está pasando con la vialidad en Cuba. Aunque es cierto que en todas partes del mundo ocurren accidentes, el volumen entre cantidad de vehículos que recorren las calles cubanas y la accidentabilidad está dejando márgenes muy desproporcionados. Hay muchas razones, la imprudencia, hay veces que se conduce después de ingerir bebidas alcohólicas, pero también hay un elemento que no podemos obviar, el hecho de que los cubanos no podamos comprar vehículos nuevos a precios asequibles, pues eso hace que el parque vehicular de la isla esté totalmente desfasado y tenga frecuentemente estos problemas técnicos que terminan muchas veces en la pérdida de vidas humanas. Mientras el oficialismo no deje importar vehículos, mientras no baje los precios de los vehículos nuevos en las tiendas que llegan hasta $250,000, así mismo como lo escucha, $250,000 por un vehículo en un país donde un médico gana $50 al mes. Mientras eso siga así, lamentablemente la inventiva popular seguirá apelando a estos viejos carromatos, a estos viejos vehículos que parece que van a desarmarse y que son verdaderos peligros rodantes. Pues bien, con esto me voy al último tema, me he demorado un poco, pero ya saben, los lunes se concentran las noticias. Y esto tiene que ver con que las largas colas para comprar comida han llegado incluso a los mercados más exclusivos. Las tiendas que hasta hace poco eran prácticamente para diplomáticos, que estaban alejados del centro de la ciudad de La Habana, que llegar a ellos era complicado, que allí compraban embajadores y nuevos ricos, ahora están con largas colas a las afueras para alcanzar un pedazo de pollo. Un ejemplo, la exclusiva tienda El Palco. Sí, para quienes lo conocieron hace unos años, recuerdan que era una tienda muy reconocida por su suministro y sobre todo por la gente que la visitaba, que era de diplomáticos, militares y cuentapropistas muy exitosos hacia arriba. Ahora afuera está la misma cola, las mismas discusiones, las mismas peleas a golpes que en cualquier mercado de La Habana. Pues bien, con esto me voy.